Episodio número 3492. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y llegamos aquí a la lección número 4, el pecado en la iglesia. La semana pasada estuvimos viendo la lección número 3, unidad en Cristo, y para hoy esta lección número 4, el pecado en la iglesia. Saludos y bendiciones. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en el primer libro a los Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por el precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. Y durante esta semana estaremos viendo diversas partes de esta lección número 4, para hoy correspondiente al sábado 18 y domingo 19 de julio, disonancia entre la fe y la práctica. Luego en la parte del lunes estaremos viendo lidiando con escándalos. En la parte del martes, protegiendo la identidad de la iglesia. En la parte del miércoles, el antídoto contra la inmoralidad sexual. Y la parte del jueves, el matrimonio y la soltería, además de la parte correspondiente a los comentarios finales. De modo que esta semana será de gran bendición y tenemos también con nosotros 4 poderosos comentarios que se estarán dando durante la semana del doctor Luis Gregorio para complementar estos estudios, los cuales serán de gran bendición. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos entender tu mensaje y que con gusto podamos ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Disonancia entre la fe y la práctica. Nuestro cerebro es como una esponja. Todo lo que le llega a través de nuestros sentidos permanece en él. Puede que no seamos conscientes de la mayor parte de lo que ingresa en nuestra mente. Sería imposible pensar con claridad si recordáramos todo. Pero todo está allí e influye en cierta medida en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Por eso somos tan vulnerables a la influencia de todo lo malo que nos rodea. La Iglesia cristiana ha luchado desde sus inicios con este problema. Por ejemplo, ¿de dónde procede la observancia del domingo? ¿Se originó en la Iglesia? No, sino que provino de la cultura circundante. Podemos ver cómo se manifestó este principio en Corinto. Después de una apelación,
contra las divisiones internas, Pablo pasa ahora a cuestiones relacionadas con la inmoralidad sexual, los pleitos, la prostitución, el matrimonio y la soltería. Las normas del mundo les afectaban enormemente. El sectarismo, descrito en Primera de Corintios, del capítulo 1 al 4, abrió la puerta al comportamiento inmoral denunciado en los capítulos siguientes. ¿Cómo trata Pablo este pecado en la iglesia y qué lecciones podemos extraer de lo que escribió? Esto y más estaremos viendo durante toda la semana, pasando propiamente a la parte del domingo 19 de julio, disonancia entre la fe y la práctica. A lo largo de la historia cristiana, teólogos, pastores y laicos han estudiado el Nuevo Testamento para determinar cómo debería ser la iglesia. Nos maravillamos, por ejemplo, ante la iglesia de los Hechos, pero rápidamente perdemos de vista un elemento significativo. Las personas tienen problemas. El Nuevo Testamento también revela lo que la Biblia dice acerca de cómo no debería ser una iglesia. Las cartas de Pablo a los Corintios son un buen punto de partida. Y es interesante no solamente lo que es la iglesia, sino lo que no debe ser la iglesia. Y es la parte que estamos viendo aquí entre lo que tiene que ver con la teoría y la práctica. A continuación se nos invita a leer 1 de Corintios capítulo 5 del 1 al 13 para responder a la pregunta: ¿qué situación escandalosa describe Pablo en este pasaje y por qué es tan inquietante? Ahora leeremos 1 de Corintios capítulo 5, los versículos del 1 al 13. Así que acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos las fiestas, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera?
No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Primera de Corintios capítulo 5, los versículos del 1 al 13. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué situación escandalosa describe Pablo en este pasaje y por qué es tan inquietante? Pablo denuncia aquí un caso de inmoralidad sexual grave dentro de la iglesia, ya que, como leímos, había un hijo que estaba viviendo con la esposa de su padre. Pero lo peor era la actitud de la iglesia. La iglesia era orgullosa e indiferente. Es inquietante porque contradice la ley moral de Dios. El testimonio de la iglesia. Ahora bien, cuando el pecado no se confronta, se propaga, y el propósito de la disciplina es restaurar. Así como dijo Pablo ahí, que llegó y disciplinó, no era para que la persona se vaya de la iglesia, no es para echarlo a un lado como que no sirve, es porque el objetivo de la disciplina es restaurar el carácter de cada pecador. Esa es nuestra respuesta. Yo creo que con esto en mente estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor Luis Gregorio, el cual estará ayudándonos a entender un poquito mejor este tema con el comentario titulado La Iglesia Connivente, parte 1. En estos momentos, al hacer un comentario de la iglesia de Corintia, observar lo que el apóstol Pablo nos está presentando en sus escritos. En primer lugar, me gustaría establecer que considero que la iglesia de Corinto era una iglesia connivente. Y quiero explicar que el término connivente proviene del latín connivens, que significa cerrar los ojos o disimular. Y se utiliza para describir a alguien que es cómplice, tolerante o encubridor de un delito, falta o mala acción. En el contexto religioso, una iglesia connivente es aquella que tolera, que disimula o encubre comportamientos inmorales, abusos o injusticia en su interior. El pastor o líder, en vez de denunciar el pecado, elige hacerse de lo que llamamos hacerse de la vista gorda para proteger su reputación, para evitar conflictos o mantener privilegios. Hay una responsabilidad de los miembros de la iglesia también. Ellos se vuelven conniventes cuando se hacen cómplices silenciosos, sabiendo el problema y evitan corregir las faltas graves y verdaderamente pecaminosas, con la excusa de mantener una falsa paz. Entonces, en la teología y la reflexión cristiana suele contraponerse el concepto de la iglesia connivente, esa que pacta con el mal o la injusticia, por cobardía o comodidad, frente a la iglesia mártir, a aquellos que prefieren sufrir persecución, incomprensiones o pérdida antes que traicionar los principios morales o tolerar el mal dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este excelente comentario y sumamente interesante. El término connivente, como usted dice, viene del latín connivens, que significa cómplice o encubridor. Y es precisamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Definitivamente que no es justo ni moralmente adecuado que la iglesia o los líderes se hagan de la vista gorda ante el pecado. Definitivamente que la paz de Dios no tiene que ver con la indulgencia, que es otra cosa totalmente distinta. La paz de Dios se consigue a veces con la espada, porque no se trata de herirnos a nosotros mismos,
Esa espada no es para dañarnos, sino la espada del Espíritu contra la impiedad. Así como usted dice, no debe ser una falsa paz por cobardía o comodidad. Aquí cae la famosa cita de que necesitamos verdaderos hombres que no se vendan ni se compren, que sean fieles a Dios, aunque se desplomen los cielos, como la brújula al polo. Eso es parafraseando la frase. La expresión la esposa de su padre sugiere que Pablo se refiere a la relación incestuosa entre un hombre y su madrastra. Probablemente esta situación fue denunciada por los de Cloé. El incesto tenía fama de ser un pecado tan terrible que no se da ni entre los gentiles, y ahora estaba ocurriendo en una iglesia cristiana de la era apostólica. La palabra de Pablo en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 1 y 2, muestran que estaba conmocionado por la noticia de que un miembro de la iglesia estaba cometiendo semejante pecado. Sin embargo, esta mala situación empeora, ya que Pablo se sorprende aún más al darse cuenta de que en lugar de sentir pena por la situación, los corintios estaban incluso orgullosos de sí mismos por tolerar el pecado. Por lo tanto, tiene la intención de corregir no solo al hombre inmoral, sino también a la iglesia por su aparente disonancia entre la fe y la práctica. Ahí viene lo que dice el doctor Luis Gregorio de connivens, el asunto de ver la falta y no hacer absolutamente nada. De hecho, Pablo deja claro constantemente que la actitud indulgente de la iglesia hacia el hombre incestuoso exigía una corrección. Pero estar orgulloso de tal escándalo sexual e incluso presumir de ello, esto era demasiado para Pablo. No tenemos una explicación de por qué la iglesia de Corinto era tan tolerante con aquel miembro incestuoso. Quizás era un miembro rico del que se beneficiaba la iglesia, o tal vez, como todo es permitido, no evaluaban su conducta como debían. Simplemente no lo sabemos. Cualesquiera que fueran las verdaderas razones, se volvieron ciegos ante una violación flagrante de las Escrituras y además parecen haber estado orgullosos de ello. A continuación se hace la pregunta final. ¿Qué conductas claramente condenadas en las Escrituras corremos el peligro de tolerar como iglesia en nombre del amor y la aceptación? La inmoralidad sexual, la deshonestidad, la difamación, la falta de perdón, el odio, el resentimiento, la idolatría. La mayor amenaza no siempre es el pecado visible, sino la tendencia a adaptar los principios bíblicos a la cultura para evitar conflictos. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Dios espera que exista armonía entre lo que la iglesia cree y la manera en que tú y yo vivimos. También aprendimos que el amor cristiano no consiste en aprobar el pecado, sino en restaurar al pecador. Eso y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, para cada día más no ser disonantes, no ser conniventes, no ser
indulgentes con el pecado. Ayúdanos, oh Dios, para que no nos transemos con el mal, para que el enemigo no tenga parte en nuestras vidas, ni en nuestras familias, ni en nuestras iglesias. Que donde quiera que vayamos, seamos un testimonio vivo de tu verdad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana lunes 20 de julio, lidiando con escándalos. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 4, el pecado en la iglesia. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 de Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 de Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También con su servidor directamente vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.